Buenos días, mi nombre es Nogales Angie y el presente video se trata sobre los trastornos mentales, en los que vamos a tocar puntos como la línea del tiempo del trastorno de ansiedad, del ánimo, de la conducta alimentaria y de la personalidad, así como sus síntomas y su definición. También los diagnósticos o criterios según el DSM-4 del trastorno antisocial y esquizofrenia. Y por último hablaremos sobre el síndrome de Penélope. A continuación hablaremos sobre la línea del tiempo del trastorno de ansiedad. En el siglo XVIII, Richard Feynman escribió sobre los estados de ansiedad, en los que las mujeres se preocupaban por cualquier cosa, y también sobre las personas irresolutas. En Inglaterra, Sir Richard Blackmore, en un tratado sobre los vapores, recomendaba pastillas pacíficas o medicinas pacíficas, para lo que hoy denominamos estados de ansiedad. Y en el año 1808, Joan Ril acuñó la palabra ansiedad en psiquiatría, pero el término significaba que se establecía una distinción entre las reacciones normales de la gente frente a un fracaso sentimental o problemas económicos, entre otros. En el trastorno de la conducta alimentaria, a principios del siglo XVIII, y por 400 años más, el ayuno constituyó una especialidad de las mujeres. Para ellas, la alimentación y la abstinencia eran parte del lenguaje. Y a finales de este mismo siglo, cuando se empieza a hablar de anorexia nerviosa como un hecho puramente médico, el 85% de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria empezaron a experimentar un intenso impulso por adelgazar. En el trastorno del ánimo, en el siglo XVIII, Andrés Piquer describió con suma precisión la enfermedad maníaco-depresiva del rey Fernando VI. Y en este mismo siglo, Callen incluyó en los géneros principales de depresión 1, manía y melancolía. Y en el siglo XIX, Pinel destacó 4 formas de enfermedades mentales: manía, melancolía, demencia e idiosía. En el trastorno de la personalidad tenemos a Hipócrates, que fue el primero en hablar sobre esto en el siglo IV a.C. Él presuponía 4 humores en el cuerpo humano. La bilis amarilla correspondía a un temperamento colérico, la bilis negra a uno melancólico y la sangre a uno sanguíneo y la flema a uno flemático. En el siglo XVIII, Franz Joseph Gall intentó explicar desde su perspectiva frenológica una correlación entre las características de la personalidad y la estructura corporal, en concreto con las variaciones del contorno craneal. Y en el siglo XIX, el psiquiatra francés Pinel acuñó la frase "la locura sin delirio". Describió que las personas que carecían de control de impulsos eran propensos a los brotes de violencia. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por producir sensaciones de preocupación, ansiedad y miedo tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien la padece. Sus síntomas van desde hipervigilancia, insomnio, irritabilidad, fatiga, entre otros. Trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por controlar su peso. Son de origen multifactorial. Surgen por la interacción de causas biológicas, psicológicas, familiares y socioculturales. Sus síntomas varían dependiendo del tipo del trastorno de la conducta alimentaria. En anorexia nerviosa, las personas presentan un bajo nivel de peso, que es anormal. Estas suelen ejercitarse desmesuradamente. Y en el trastorno de bulimia nerviosa, las personas sufren de atracones y purgas. Esto quiere decir que sienten un deseo por comer, pero después que comen sienten culpa, vergüenza y tienen miedo a engordar, por lo que recurren a métodos de purgación, ya sea vomitando o tomando laxantes. Los trastornos del ánimo son trastornos de la salud mental, caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales, consistentes en periodos prolongados de tristeza excesiva, depresión, de exaltación, euforia excesiva, manía o de ambos. Cabe destacar que la depresión o la manía son los dos polos o extremos de los trastornos del ánimo. Sus síntomas varían dependiendo del tipo del trastorno del ánimo. Si hablamos de trastornos bipolares, se van a presentar episodios de depresión que alternan con episodios de manía.
o si solamente son trastornos unipolares, se van a presentar episodios de depresión. Los criterios del trastorno antisocial. Para el diagnóstico del trastorno antisocial se debe cumplir con los siguientes ítems: fracaso para adaptarse a las normas sociales, irritabilidad o agresividad, deshonestidad, irresponsabilidad persistente, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro y falta de remordimiento. Por otro lado, los criterios de la esquizofrenia son los siguientes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o desorganizado y síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o apulia. El síndrome de Penélope en psicología se refiere a la espera que se transforma en una constante existencial en la vida de una persona, es decir, al acto prolongado o constante de postergar algo o alargar la llegada de algo. Esta expresión fue acuñada por la psicoanalista austríaca Marie Langer, basándose en el personaje mitológico griego de Penélope, quien era esposa de Ulises o del también llamado Odiseo. Ella destejía de noche lo que en el día había tejido, con la finalidad de postergar el momento en el que se volviera a casar con otra persona, ya que habían dado por muerto a su marido Ulises, quien había ido a la batalla. Una de las principales causas de este síndrome podrían ser los fenómenos migratorios, que quizás son uno de los factores más importantes que influyen de manera directa en el bienestar psicológico y emocional de las cientos de familias que hay, en especial en las mujeres, que son las que se han tenido que convertir en cabecillas de hogar debido a la partida de sus maridos, que emigran a otro país en busca de un mejor futuro. Los trastornos mentales son afecciones que afectan el comportamiento, así como el trastorno antisocial, o el ánimo, así como el trastorno del ánimo, y ya también el pensamiento, como la esquizofrenia. Gracias por su atención.